Para mí estar en este púlpito una vez más, y esta vez acompañado por mi bella esposa, mi muy amada esposa Noelia, y quisiera pedirles un favor. Yo quisiera que nosotros en esta mañana prestáramos mucha atención, porque esto no es un testimonio de nosotros, es el testimonio de un Dios que siempre está presente. Amén. Es el testimonio del Dios que nos acompaña siempre. Amén. Como les compartía a un grupo de hermanos aquí en la despedida de año, uno lee el libro de los Salmos y escucha el lamentar y el gozo de los salmistas. Y uno se goza con ellos y le ministran al corazón. Pero cuando uno pasa por una situación fuerte en la vida y vuelve a leer esos lamentos y esos gozos, amados hermanos, ellos cobran vida, una vida muy especial. Así que nosotros en este momento vamos a escuchar un pedacito de un salmo que ha ministrado tremendamente a nuestras vidas. Amén. Si son tan amables de buscar en sus Biblias, vamos a estar leyendo en el Salmo 40. Para los visitantes, como vemos a la iglesia ponerse de pie, lo hacemos en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Voy a estar leyendo en el Salmo 40 los primeros 5 versículos, 1 al 5. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Bendita sea la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, te pedimos en esta hora que tú nos santifiques en la verdad. Tu palabra es la verdad. Habla nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Amados, el mes de diciembre del año 2007, estoy ahora con la lengua trabada yo aquí, del 2007, Noelia y yo vinimos de vacaciones a Puerto Rico. Y mientras estábamos aquí en la isla comencé a sentirme raro, pero no le hice caso a mi malestar y seguí hacia adelante hasta el día que llegué al aeropuerto, que ya me sentía exhausto. Y mientras íbamos en el avión hacia California, comencé a sentirme que me faltaba el aire. Me faltaba el aire y comencé a tener una fiebre muy alta. Y no podía respirar, y la fiebre seguía subiendo y un dolor de cabeza extraordinario. Llamamos al asistente de vuelo y vino a socorrerme y trajo oxígeno y me trajo bolsas de hielo, y desde ese momento comenzamos a ver la mano de Dios, la provisión de Dios, el acompañamiento de nuestro Dios, porque nosotros en esa ocasión habíamos conseguido boletos de primera clase
con millas cuando en Puerto Rico, en esa época de Navidad, no se consiguen. Pero Dios hizo el milagro para que yo pudiera estar allí cómodo y pudieran darme la atención que yo necesitaba en aquellos momentos. Desde el avión, los oficiales llamaron a los paramédicos en Los Ángeles para que recibieran el vuelo, y de ahí me llevaron de inmediato a la sala de emergencia del hospital más cercano. De ahí, inmediatamente me llevaron a la sala de cuidado intensivo. Pedimos traslado al hospital de la Universidad de California en Los Ángeles, a UCLA, que es uno de los hospitales mejores en el mundo, pero no había cama. Más tarde caí en un nivel de inconsciencia, en una coma, y me tuvieron que entubar porque yo no podía respirar. El día que entubaron a Roberto, el médico, el pulmonólogo, me llamó aparte y me dijo que Roberto estaba muy mal, que no estaba respondiendo al tratamiento y que no sabían lo que él tenía. Sin saberlo, ellos no podían tratar a Roberto, necesitaban un diagnóstico. Y su corazón, me dijeron, se seguía debilitando y complicaba la situación con una arritmia que ellos no podían controlar. El médico me dijo que yo tenía que ser fuerte y yo le contesté que yo estaba orando a Dios y que Roberto iba a estar bien, porque yo conocía al Dios en el cual nosotros habíamos creído. Este doctor trataba a Roberto con mucho amor y respeto. Obviamente había sido el médico que Dios había escogido para tratar a Roberto en ese momento. Yo me fijaba que en ocasiones le ponía las manos a Roberto en la frente y parecía que oraba por él. Resultó ser un médico cristiano. Me pidió salir del cuarto, lo conectaron a Roberto a la máquina que lo iba a ayudar a respirar. Y yo fui y me tiré de rodillas en la sala de las enfermeras a orar. Pero día a día Roberto seguía empeorando y sin responder al tratamiento. Los monitores, hermanos, no paraban de sonar. Los números subían y bajaban de esos monitores en términos de su oxígeno en la sangre, en términos del corazón, la arritmia. Y era como una locura, y yo pensaba, Dios mío, esto es una pesadilla que está pasando aquí. Roberto tenía tubos por la nariz para darle alimento, por la boca para respirar y para succionarlo, y por el pecho toda clase de cables. Le seguían añadiendo monitores cada día, le sacaban la sangre constantemente, y cuando lo succionaban para sacarle la flema de los pulmones, Roberto ponía unas caras como que estaba sufriendo mucho, como que le dolía, pero él no hablaba palabra, él no se quejaba, él no decía nada, nada salía por su boca, o sea, él no respondía. Luego los riñones comenzaron a fallarle y le tuvieron que dar diálisis. En esta ocasión, ya cuando estaban los pulmones, el corazón y ahora los riñones fallándole, el médico me dijo que ya las probabilidades de que Roberto se recuperaran habían disminuido mucho. Había demasiados órganos afectados y no tenían diagnóstico. Los médicos querían hacerle una biopsia lo más pronto posible, pero desgraciadamente Roberto estaba en un estado tan inestable y con 3 órganos comprometidos de esa manera que no querían correr el riesgo, especialmente en ese hospital tan pequeño y con pocas facilidades. Los médicos decían que quizás Roberto moría en la sala de operaciones. Entonces el médico me llamó aparte y me dijo, mire, a él hay que trasladarlo inmediatamente a UCLA, a este otro hospital, porque allí tienen los mejores cirujanos y los mejores médicos, y que si no le hacían la biopsia, él iba a morir. Pero había que tomarse el riesgo. Yo me acuerdo que yo me pasaba llamando al doctor Luis Torres Vera, porque honestamente yo no sabía, habían tantas decisiones que tomar todo el tiempo, y en ese momento que hablaban de biopsia, a mí eso no me daba paz. Entonces yo lo llamaba, pero se decidió que si era necesario, se tenía que correr el riesgo, porque los médicos decían, si no se hace va a morir,
pues mejor nos corremos el riesgo y quizás hay una posibilidad. Una noche, a eso de la 1 o las 2 de la mañana, Roberto se fue poniendo peor y peor, esto sin haberle hecho la biopsia. Vinieron a succionarlo y tenía mucha flema, él tenía mucha flema en los pulmones, y lo que le succionaban, amados hermanos, era un líquido tan negro, lleno de sangre, y era constantemente con un tubo así que se seguía llenando de ese líquido, y yo pensaba, Dios mío, ¿de dónde sale tanta flema y tanta porquería? Pero esa madrugada, por más que ellos lo succionaban, no lograba limpiar lo suficiente los pulmones como para que el oxígeno le subiera a Roberto.